a la casa de Jehová iremos. Gloria a Dios por eso. Así es que, hermano, nuestro estudio de esta noche va a ser una vez más la gracia. Y ahora el tema se llama la gracia revelada por Dios. Hace 8 días estudiamos creciendo en la gracia. Y ahora vamos a estudiar la gracia revelada por Dios. Vamos a elevar una plegaria a Dios para que nos dirija Él a través de su Espíritu Santo y así sacar un buen mensaje esta noche. Así es que, hermanos, nos postramos y oramos. Eterno Dios, te damos la honra, la gloria y la alabanza en este día. Señor, me pongo en tus manos para que tú me uses y yo sea instrumento de tu palabra. Oh Padre Celestial, he aquí mis hermanos presentes, cada uno en una situación bien o mal, pero sabemos que tú los tienes en tus manos, Señor. Tú los guías, tú los proteges, tú los conservas del mal. Así que, Señor, te pido en especial por mi hermano Enrique y las otras personas, Señor, que están estudiando y que esperemos que sigan así para que un día, Señor, tomen la decisión de recibirte en su corazón de cada uno de ellos. Señor, gracias por los que están aquí y gracias por los que no pudieron venir, Señor. Dale una bendición especial donde quiera que se encuentre. Me pongo pues en tus manos, lo pedimos pues en el santo y precioso nombre de Jesús. Amén. Nuestro estudio de esta noche está basado en el libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos en el capítulo 1 y los primeros versículos 1 y quizá leeremos el 2. La palabra de Dios dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hace 8 días estudiamos cómo el apóstol Pedro nos anima, ¿verdad? Nos recuerda y nos exhorta a estudiar a Jesucristo, la gracia de Jesucristo, el plan de salvación y todo lo que tiene que ver con el maravilloso sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos, también Pedro nos recordaba que los profetas habían anunciado mucho antes, ¿verdad?, de la venida de Cristo, las profecías de Jesucristo, las profecías mesiánicas. Así es que, hermanos, es importante saber que Dios una y otra vez nos recuerdan de cómo es que nosotros podemos confiar en Jesucristo. Así que, mis hermanos, el versículo dice: Dios habiendo hablado. Hermanos, creemos que Dios es el que está preocupado por una reconciliación con el pueblo de Dios. Así es que, hermano, dice la palabra de Dios que Dios emana la sabiduría. Dios en su inteligencia da palabras, da consejos y es Él que nos invita a entrar en su camino. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la vida del cristiano siempre debe estar ligada a Dios, en comunión con Dios, crecer cada día en la gracia. ¿Y qué es la gracia, hermanos? Es el maravilloso perdón de pecados, el sacrificio de Jesucristo que no merecíamos porque éramos y somos pecadores. Pero Dios dice que pasando por alto los pecados de tuyo y mío, se ofreció en sacrificio por el perdón de pecados y por darnos una oportunidad de vivir en el reino de los cielos. ¿No es maravilloso, mis queridos hermanos? Hermanos, aunque los libros llevan títulos de quién lo escribió, como por ejemplo tenemos a Isaías, a Malaquías, a Jeremías, pero mi querido hermano, es Dios el que habla por medio de los profetas. Es Dios el que habla por medio de los profetas. Y aunque lleven el título, hermano, el que habla, ¿verdad?,
y es inspirado es por Dios. Así, mis queridos hermanos, es que nosotros debemos confiar cada día en que Dios nos da su palabra a través de los profetas. Hermanos, y es así como los profetas hablaron acerca de Jesús. Y es así que nuestros padres escuchaban a los profetas y ellos tenían confianza de que era Dios el que mandaba la palabra a través de los profetas. ¿Y qué significa la palabra profeta? La palabra profeta en griego es profetes y el pronombre pro significa antes o delante, pero el verbo efe o feta significa portavoz de Dios, ¿verdad? El propósito del profeta era hablar al pueblo de Israel. Y miren qué curiosidad, bueno, no es curiosidad porque cada profeta, cada nombre tenía un significado. Y si ustedes leen, por ejemplo, Isaías significa Dios es mi salvación. Entonces, cuando ustedes leen todo el libro de Isaías, habla de salvación. Y también, por ejemplo, cuando leemos a Malaquías, ¿verdad? Malaquías significa Dios es mi rey, o Dios, ¿verdad? Donde Malaquías describe la segunda venida de Jesús y el juicio, y habla del rey que viene, ¿verdad? Así también Daniel significa Dios es mi juez. Y Daniel, en sus profecías, habla del juicio también, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es interesante que un profeta era el portavoz de Dios. Es más, cuando hablaba el profeta, era el mismo Dios que se estaba manifestando a través del profeta. Gloria a Dios. Ahora, mis queridos hermanos, ¿por qué nosotros tenemos que confiar en los profetas? Porque era palabra de Dios. Es palabra de Dios el que se está hablando, ¿verdad? Así es que, hermanos, nosotros tenemos que crecer cada día en la gracia de Jesucristo. Saber de Él. Hermanos, cuando un profeta se enfrentaba, ¿verdad?, al pueblo, se enfrentaba en decirle las cosas que Dios había dicho por medio de ese profeta, y el mensaje tenía que llegar al pueblo de Dios. Hay muchos ejemplos, además, toda la Biblia, ¿verdad?, principalmente el Viejo Testamento o el Antiguo Testamento está lleno de profecías. Y vamos a ir rápidamente a confirmar que cada profeta tenía la responsabilidad de llevar el mensaje al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver a Génesis 50:24. Génesis 50:24 nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con un personaje muy interesante que profetizó al Señor Jesucristo como el libertador, ¿verdad? Así es que, hermanos, tenemos ahí Génesis 50:24, donde se encuentra la historia de José. Entonces José, el que estaba o el que vivió en Egipto, dijo así, ya cuando estaba en su lecho de muerte, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas mi Dios ciertamente os visitará, os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. Entonces hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Notaron que el profeta sencillamente llevaba el mensaje de parte de Dios. Es interesante, ¿verdad?, que los profetas tenían un bonito ministerio, pero también era un ministerio muy duro. Recordemos que Jeremías fue muerto, ¿verdad? Casi todos los profetas fueron muertos. Isaías fue aserrado. Hermanos, no era fácil ser el portavoz de Dios. Era a la vez un privilegio, pero había que enfrentar, si es posible, hasta la muerte. Y así lo hicieron los profetas, llevando y siendo el portavoz de Dios mismo, ¿verdad?, en la tierra. Así que, hermanos, cuando se cumplió, ¿verdad?, este dicho que dijo, o este
profecía, si le podemos llamar así, de José, cuando iba a visitar Dios, ¿verdad?, a su pueblo. Recordemos que en Éxodo 2:23, 24, 25, dice la palabra así: aconteció pues que después de muchos días el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y les reconoció. ¿Notaron que José dijo: Dios los va a visitar, porque le juró a Abraham, Isaac y Jacob? Y nos encontramos pues ya en el cumplimiento de esta profecía, el comienzo del cumplimiento de esta profecía, cuando en Éxodo, hablando Moisés, diciendo, Dios se acordó de ellos, de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Así es que, hermanos, vemos cómo José, llevó este mensaje y se cumplió, mis queridos hermanos. Si vemos en el capítulo, ¿verdad?, Éxodo 3, 7, 8 y 10, dice así: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo de Israel. Mis queridos hermanos, ya habían pasado más de 400 años cuando el dicho de José, ¿verdad?, que es portavoz de Dios, que dijo esta profecía, se cumplió. Entonces, si leemos, ¿verdad?, el capítulo 3, 13, 14, 15, 16 hasta el 17, dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llegó yo a los hijos de Israel, y les dijo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió, dijo Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado. Otra vez repite lo que dijo José, ¿verdad?, 400 años antes, ¿verdad? Entonces dijo: el Dios de Abraham, Isaac y Jacob me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que hacen en Egipto. Y he dicho yo: os sacaré de la aflicción de Egipto, en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Así es que, hermanos, siguió diciendo en el 19, 20 y 21: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré de Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia. ¿Notaron, hermanos? ¿Notaron? Dice Jehová Dios: yo os daré a este pueblo gracia ante los ojos de egipcios, pues para que salgáis y no vayáis con las manos vacías. Hermano querido, ¿qué significa la profecía de José? La profecía de José habla de un libertador, y además dijo: yo soy, ¿verdad? Yo soy. Si les pregunta quién los envió, quién los va a libertar, usted dile que yo soy. Y saben que este cumplimiento tiene que ver con el maravilloso plan de salvación, a lo cual nosotros sabemos que Egipto significa el pecado, pero el libertador significa Jesús. Así es que, mis queridos hermanos, una vez cuando Jesús se encontraba, ¿verdad?, ante los judíos, y le preguntaron, ¿verdad?, por qué lo querían matar. Y él dijo: si ustedes, ¿verdad?, si ustedes creen que son hijos de Abraham, pero no lo son, porque ustedes me quieren matar. Entonces, en Juan 8:56 empezó el diálogo y dijo:
Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo gozó y lo vio, dice. Entonces los judíos le preguntaron, entonces los judíos, ¿aún tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿O aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿cómo le dijo? Yo soy. Entonces, mis queridos hermanos, José predijo, ¿verdad? Y anunció que el gran yo soy, ¿verdad? Que ahora sabemos que es Jesús, fue el que los libertó de los egipcios. Y hermanos, ¿por qué nosotros tenemos que saber estas cosas? Porque cada día, hermanos, sabemos y vamos a valorar cuánto Jesús nos ama, cuánto Jesús nos quiere ver Él en su reino celestial. Y dijo, ¿verdad? Si creed al Padre, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar y vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también pueden estar. Alabado sea el nombre de Dios. Mis queridos hermanos, tenemos que estudiar cada día estas cosas, porque estas cosas nos van a servir y nos van a edificar, ¿verdad? Para el maravilloso obra del Evangelio. Hermanos, ¿desde cuándo se predica Jesús? Pues, aunque yo tomé solo esta profecía de José, pero mucho más antes, hermanos, ya se estaba hablando del plan de salvación. Y mis queridos hermanos, y se cumple lo que dijo José. Noten el Éxodo 12, capítulo 12, versículo 40, 41 y 42. Dijo, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, dice, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra. Y esa noche dijo, y esa noche de guardar para Jehová, para haberle sacado en ella de la tierra de Egipto. Esa noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Hermanos, ese día fue solemne, ese día fue grandioso, ese día fue de gozo y alegría, ese día fue de alabanza a Dios, porque dice la Escritura que después de pasar el río, ellos dieron alabanza a Dios. Mis queridos hermanos, esto es importante para nuestra historia como pueblo de Dios. Tenemos nosotros que recordar lo que ha hecho en el pasado Dios con nosotros y lo que puede hacer y lo que va a hacer en el futuro con nosotros. Hermanos, no nos pongamos tristes por las situaciones, las aflicciones que nosotros afrontamos cada día. Y hermanos, y que son difíciles. Pero mi querido hermano, la palabra de Dios dice, ¿cuán pues es difícil que el justo se pueda salvar? Es duro. Pero mis queridos hermanos, si nosotros recordamos estas historias bellas de cómo las promesas de Dios se cumplen al día, en el mero día dice que Dios dijo, ese día lo sacó. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, hermanos, ¿quién pues fue que lo sacó de Egipto? Hermanos, dice la palabra que Jesús fue el que los sacó, el que los guió. De noche dice que los guiaba en una columna de fuego y en el día una nube les seguía. Dice que la roca también que bebieron era Jesús. Así es que, mis queridos hermanos, por eso tenemos que crecer en la gracia. En cada versículo, en cada capítulo, nosotros que leemos y que meditamos, siempre se encuentra Jesús. Siempre se encuentra Jesús hablándonos, invitándonos cada día a que perseveremos en la fe. Y que nosotros, ¿verdad?, sepamos de estas historias que fueron verdaderas para el pueblo y para nuestro pueblo como lo fue Israel. Ahora, hermanos, ¿cómo también se revela la gracia de Jesús? A través de ese gran fiesta solemne que es la Pascua. Hermanos, recordemos que ellos les dijeron que había que seleccionar, ¿verdad?,
que había que tomar una oveja sin manchas, que fuera perfecto, ¿verdad? Que no tuviera ningún defecto y que lo iban a inmolar en las 2 tardes, ¿verdad? Así es que también este maravilloso evento que fue la Pascua, ellos dicen que mataron ese corderito, ¿verdad? Y que la sangre, hermanos, lo pusieron en el dintel y en los postes, porque a la medianoche, hermanos, el ángel, ¿verdad?, de la muerte, ¿verdad?, del ejecutor de la muerte iba a pasar. Pero mi querido hermanos, el ángel veía las puertas de los israelitas manchado en sangre y dice que pasaba por alto, ¿verdad? Pero dice que hubo gran lloro en Egipto porque morían los primogénitos, pero ningún primogénito, ningún israelita murió por esa sangre de ese cordero. ¿Y qué significaba, mi querido hermano? Era la sangre, ¿verdad?, de Jesús que iba a morir en el Calvario. Hermanos, otra vez la gracia se presenta en este evento. ¿No es maravilloso, hermanos, crecer en la gracia? ¿No es maravilloso, hermano, estudiar estas cosas para que nos fortalezcan? Y ese día que tú tengas ese problema, mi querido hermano, acuérdate que Dios nos liberó de Egipto. Dios vino a morir por ti y por mí. Jesús mismo, ¿verdad?, hecho hombre, vino a morir en el Calvario por tus pecados y por mis pecados. Así que, mis queridos hermanos, otra vez Dios se hace presente a través de este solemne evento que fue la Pascua. La Pascua. Así es que nosotros tenemos que seguir adelante, estudiar estas cosas, porque estas cosas, hermanos, nos edifican, ¿verdad? Nos animan a seguir adelante en estas difíciles situaciones. Así es que, mis queridos hermanos, después de leer este evento de la Pascua que significaba, ¿verdad?, a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y miren lo que dice Pablo a través del libro de Romanos. Y es lo mismo que dijo y que hizo, ¿verdad?, el pueblo de Israel cuando pasaba por alto, ¿verdad?, este ángel y los dejaba vivos, les perdonaba la vida. Y miren cómo lo describió, ¿verdad?, uno de los judíos, ¿verdad?, que era judío, que era de la religión judía y sabía lo que él escribía, porque fue inspirado por Dios también. Miren lo que dice Romanos 21, 22 hasta el 26. Lo que dice Romanos es interesante, hermanos. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, y otra vez dice por los profetas. Hermanos, le está dando, ¿verdad?, ese crédito a los profetas, porque ellos hablaban, ¿verdad?, de parte de Dios y entregaban el mensaje a su pueblo, pero era de parte de Dios. Ellos eran mensajeros, eran instrumentos de vida, de darle el mensaje, de darle el evangelio de que Jesucristo y el libertador un día iba a venir. Pero noten lo que dice Pablo: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que crean en Él. Hermanos, los israelitas creían, ¿verdad?, y pusieron la fe en ese Cordero que significaba a Jesús, y pusieron esa sangre y pasaron por alto. Dios les perdona la vida, ¿verdad? Así que miren lo que dicen Romanos 23: porque no hay diferencia, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oh, mi querido hermano, el pueblo de Israel, Dios los tomó para que ellos dieran el evangelio, pero no porque eran perfectos o porque eran buenos, porque simplemente Dios miró a ese pueblo. Y así, hermanos, Dios nos mira a nosotros, pero no porque nosotros tengamos ese honor, ese privilegio de ser llamados por Dios. No, mi querido hermano, es por la sangre preciosa de Jesucristo, el cual le debemos la vida,
porque Él perdonó el pecado tuyo y mío. Por Él, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso somos salvos, mi querido hermano. Entonces dice, siendo justificados, dice porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es ¿quién? En Cristo Jesús, mi querido hermano. No merecíamos la vida, pero más sin embargo por misericordia Dios nos da la vida. ¿No es maravilloso saber que Dios nos ama y que en lugar de la muerte nos da la vida? Así es que dice, a quien Dios, ¿verdad? La redención viene de Cristo Jesús, la salvación viene de Cristo Jesús, pero Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados de cada uno de nosotros. Mi querido hermano, Dios es grande en misericordia y lento para la ira, hermano. Grande en misericordia es nuestro Dios, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mi querido hermano, hoy estamos aquí, pero mañana seremos miembros del reino celestial, pero no porque nosotros hacemos cosas buenas, pero no porque nosotros debemos estar ahí. No, mi querido hermano, es por el gran sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque Él puso la vida por ti. Nosotros merecíamos la muerte, pero más por el Hijo de Dios, dando la vida por ti, por mí, merecemos hoy la oportunidad de vivir eternamente. Mi querido hermano, termino con 2 de Timoteo 3, 14 y 15. La palabra de Dios dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Hermanos, lo que todos los profetas, lo que todos los apóstoles, y hace 8 días vimos a Pedro, nos exhortaba, dice, a estar de una manera firmes en la fe. Y lo que hemos aprendido, dice, lo que es limpio de corazón, ¿verdad? Lo que es el mensaje de Dios, tenemos que atesorarlo, tenemos que aprender. Y aquí una vez más, Pablo dice, pero tú persiste en lo que has aprendido. ¿Y qué había aprendido Timoteo? La gracia maravillosa de Cristo, de que Cristo era el Cordero que quita el pecado del mundo y que muy pronto va a regresar. Así es que dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, hermano. Entonces dice, y que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, los cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mi querido hermano, no te desanimes. Cuando tengas un problema, no te desanimes. Cuando no quieras nada con la Biblia, con orar, no te desanimes, mi querido hermano. Pero tienes que ir a las sagradas escrituras, porque ahí vas a encontrar a Jesucristo como el dador de vida. Ahí vas a encontrar la maravillosa gracia de Dios que es en Cristo Jesús, y vamos a crecer espiritualmente. Mi querido hermano, yo te invito, yo te animo a que sigas adelante, a que estudies cada día la palabra de Dios, a que medites en ellas, a que ores y a que invites a cada persona de tu trabajo, de tu escuela, de donde tú vayas. Dale el mensaje, dile: Cristo te ama, ven, conoce a Cristo. Hermanos, este es la labor que hicieron los profetas, y así como los profetas hicieron su labor, yo te invito hoy a que continúes a dar ese mensaje que es la fe en Cristo Jesús para la salvación, que está en Cristo Jesús, la maravillosa gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, gracias por estar una vez más, ¿verdad?, presentes aquí en la iglesia. Así que, hermanos, nos levantamos a orar, o postrados, mejor.
Bendito Padre, gracias por este mensaje que nos has dado. Señor, los profetas murieron por ti. Los apóstoles murieron por ti, Señor. Y todo el que se levantaba, Padre querido, sea diácono, sea anciano, sea líder, han pasado por situaciones difíciles. Y aún tu pueblo, Señor, que está en la fe. Y mi querido Jesús, danos pues ese valor, ese espíritu, Señor, de seguir adelante, de predicar tu palabra con fe y con poder. Oh Padre querido, que el Espíritu Santo siempre esté en nosotros y que nos ayude a ser instrumento de tu palabra, porque queremos verte ya venir en gloria, Padre Celestial. Señor, danos un buen descanso esta noche. Bendice a cada uno de los presentes, bendice a los niños en especial, y a los que no pudieron venir, Señor, dale una bendición especial allá donde quiera que estén. También a los que nos están viendo por internet, Señor, hazle llegar la bendición especial. Gracias pues, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.